Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, mis buenos días. Sí, Sí, bueno, perfecto. Tengo una preguntota porque no sé si ya se las cargué o todavía no. Bueno, más bien si les aperturé el espacio. Recordarán que hicimos una actividad, porque de hecho ya la tengo registrada en Matriz, acerca del cuestionario de perito. Mi pregunta es si me podrían recordar si sí se las aperturé en plataforma, o sea, si sí llenaron el espacio, vaya. ¿Se acordarán? Sí, profesora, sí está abierto. ¿Sí está abierto? Ok. Es que me quedé pensando porque no lo encontré. A ver, déjenme checar. Mm, espérenme tantito. No, es que no sé en dónde está. Oh, ya. Perfecto, sí, sí es cierto, ya lo vi. Bueno. La sesión pasada, bueno, recordarán, estamos ya en la parte, o estábamos en el capítulo de pruebas, hablamos un poquito acerca de esta audiencia de desahogo de pruebas, de alegatos y de citación para sentencia, pero obviamente teníamos que visualizar cada una de las peculiaridades de las pruebas. Y bueno, en la sesión pasada, la semana pasada, estábamos hablando precisamente acerca de lo que es la prueba pericial. No, mentira, la testimonial, porque la pericial sí la acabamos. Y bueno, dábamos diferentes generalidades, ¿no? Entre ellas quienes podían ser y bueno, más bien quienes no podían ser testigos. Hablamos de cómo se da esta dinámica en cuanto a la presentación de la audiencia. En el caso de los testigos también, obviamente qué es lo que se les pregunta, cuál es el orden y demás. Y en una de esas viabilidades platicábamos acerca de que el tribunal tendría siempre la completa facultad de poder desechar todo tipo de preguntas que considerara de tres maneras, o que fueran capciosas, o que fueran inductivas, o en su defecto que fueran inconducentes, ¿sí? Y bueno, que también tenía la completa facultad de poder interrogar al testigo acerca de cualquier punto que considerara necesario. ¿Por qué? Pues porque obviamente decíamos que más que darle lugar o darle la situación a alguna de las partes, bueno, la realidad es que iba más enfocado a la situación de llegar a la verdad. Entonces, por eso podía hacer todo este tipo de cuestiones. Entonces, precisamente les dejé una tarea en donde investigaran la definición de este tipo de preguntas, que era una pregunta capciosa, una inductiva, una inconducente y los tres ejemplos de cada una, puesto que íbamos a interactuar un poquito con respecto a eso. Entonces, vamos a ir, pues, salvo que, bueno, alguno de ustedes no he revisado, obviamente, pero salvo que usted, alguno de los que están presentes no lo hubieran realizado, bueno, en automático brincamos al siguiente. En, en el caso de Alfonso, Alfonso no está, posteriormente viene Yerini. Yerini creo que acaba de entrar y no tiene micrófono. De ahí viene William. William, vamos a empezar con las primeras para no hacernos bolas, que en este caso serían las preguntas capciosas. ¿Me podrías decir qué es una pregunta capciosa y darme un ejemplo de la misma? Sí, profesora. El ejemplo que, bueno, léelo el ejemplo, el significado que yo encontré, dice, se definen las preguntas capciosas como aquellas frases que tienen como objetivo dejar en evidencia a aquel que corresponde, que dicen que a veces se ocupan de una manera de entretenimiento o a veces como una especie de ejercicio que ponen a prueba al emisor para que pueda distinguir más allá de conseguir una información. Y un ejemplo, un ejemplo sería, por ejemplo, era el ejemplo de la pregunta, porque es que yo puse puras preguntas. Era ejemplo de la pregunta. Ajá, por ejemplo, dice, una pregunta de, ¿sabes qué pasó ayer entre las 18 y las 19 y las 19 horas entre la capital de Sri Lanka?
Mi respuesta es 1 hora. Esas son las preguntas capciosas. Ok. A ver, después viene Jimena. Jimena, completando lo que acaba de decir tu compañero William, ¿qué encontraste de preguntas capciosas? Yo encontré que son aquellas que están formuladas de tal modo, de tal modo en que vamos a poner a pensar al sujeto. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes o cómo te llamas? Que en el momento, pues como que lo agarras de sorpresa y como que dices, ching, ¿no? Y como por eso tienes que captarla al momento. Ok. ¿Qué ejemplo tienes? Ya le había dicho cuántos años tienes o cómo te llamas. Pero esa sería una pregunta capciosa o sería una pregunta evidente. Yo creo que cualquier persona, si ahorita le pregunto, digo, no estamos en persona, suponiendo que tuviéramos la situación de vernos como tal, y yo le dijera, a ver, ¿tú cómo te llamas? Digo, creo que no habría como una respuesta confusa, ¿no? Digo, creo que nadie se ha cambiado el nombre, ¿o sí? Me atrevo yo a decir. Es que es muy importante porque nosotros si no tenemos claridad en qué son estos 3 tipos de preguntas, obviamente cuando nos toque, bueno, hay 2 vías, ¿no? Muchos lo ocupan como parte de estrategia precisamente para confundir a los testigos de la contraparte. Pero por otra parte, también imagínense, si nosotros no nos damos cuenta de cuáles son ese tipo de preguntas que probablemente le estén haciendo a mi pobre testigo, pues ni siquiera voy a poder oponerme, ¿no? A que se puedan realizar. Y el juez por sí solo, digo, si se percata bien, pero si está igual que nosotros, pues como que va a estar en aprietos nuestro testigo, ¿no? Dime, William. Sí, de hecho, lo que estaba, bueno, lo que yo entendí de las preguntas es como lo capcioso, porque son de esas preguntas que nos hacen al momento que tú dices, mocos, es como la pregunta del tren eléctrico, ¿para dónde sopla el humo? Te quedas pensando un buen rato, pues no, pues si el tren eléctrico no saca humo. Exacto. Sí, justamente la pregunta capciosa es eso de poner evidencia de que si tú tardas en responder, es como ese nervioso que te pone al momento de hacerte la pregunta, como de chin, si digo esto me van a descubrir. Exacto. Claro, y son bien delicadas. ¿Por qué creen que están prohibidas o por qué creen que obviamente tienen que ser eliminadas? Porque como menciona su compañero, el hecho de que yo me confunda como testigo no quiere decir que sea mentira o que mi testimonio sea falaz. Simple y sencillamente diría a su compañero, no, pues me agarraron de bajada y a ver cómo, ¿no? Esa es una de las características. Alguien había levantado su manita, no, su manita virtual, pero ya no alcancé a ver quién era. Mm. Fui yo, maestra, pero bueno, ya no, es que por eso la bajé. O sea, como que ya no se convenció. Sí, la realidad es que tiene razón su compañero William. En este caso, la parte, siempre cuando se generan preguntas, pues obviamente es para obtener una respuesta. Pero la realidad es que muchas de estas preguntas, desgraciadamente, porque no debería de ser así, muchas preguntas más que buscar una respuesta o más que buscar la verdad por cuestión estratégica, van buscando el error, ¿no? O van buscando la mentira. O peor aún, hacer que la persona pues caiga en una mentira. Entonces, entre ellas precisamente encontramos la parte capciosa. La parte capciosa, de hecho, si buscaron desde la raíz etimológica, proviene de un vocablo latín, no recuerdo exactamente cuál, pero tiene que ver con la parte de las cuestiones falaces, todas aquellas que buscan de alguna manera mentir, engañar o en su defecto confundir, ¿sí? Aquí, bueno, una de las características es que precisamente la persona se pueda confundir o es más, hasta que pueda darnos una respuesta que ni siquiera tenía en mente o estaba dispuesto a dar. Lo que había hecho su compañero, pues estas son como el tipo de preguntas que lo que hacen, pues es dejar en evidencia, ¿no? Evidenciar en este caso específico, pues al testigo, ¿sí? Y bueno, pues en este caso la realidad es que tendría alguna situación. Por ejemplo, de hecho esto lo hemos visto mucho. Lo vemos en interrogatorios, pero no es el único ámbito. Lo hemos visto en la cuestión política, lo hemos visto en los medios de comunicación. Los periodistas son increíbles haciendo este tipo de preguntas.
Obviamente preguntas en las cuales, ¿qué es lo que dice, no? O la liga que tenemos nosotros. El que calla otorga, no, pues no es necesario. Muchas de las veces, pues uno calla, pues para evitar comprometerse, para evitar entorpecer, para evitar millones de cosas. Sin en cambio, los periodistas son tan insidiosos, tan insistentes, que gran parte de las veces, bueno, pues logran que tengamos como algún tipo de error, ¿no? Este tipo de preguntas, digo, la realidad es que generan una parte de conocimiento que probablemente no se maneje en este momento. Algunas tienen parte de una lógica, ¿sí? O sea, sí tienen una lógica de por medio. Pero esa lógica, la realidad, pues es que no todos la aplicamos, sobre todo cuando estamos en una mecánica de estrés. Yo por eso les decía, todo esto tiene una generación de muchos otros procesos, ¿no? Entre ellos procesos psicológicos, periodos también de control de nervios y demás. Yo les comentaba, cuando decimos que hay que preparar a nuestros testigos, no es porque ustedes los obliguen a mentir ni porque los preparen para decir cosas falsas, no, pero simple y sencillamente, por supuesto, que tienen que prepararlos para lidiar con este tipo de preguntas, ¿no? Para saber qué respuesta podrían ofertar o en su defecto, pues para eso van a estar todos ustedes, pues para hacer la evidencia de que ese tipo de preguntas tienen que ser descalificadas. Y eso es una pues, de las condiciones, ¿no? Y otra de las partes importantes son las herramientas. Ustedes no sé si ya llevaron, van a llevar o algo relativo, talleres de argumentación jurídica. En la argumentación jurídica nos enseñan muchas herramientas precisamente de la lógica, de la dialéctica, de la retórica. Y en todas estas, pues nos ayudan precisamente a poder formular o a poder evidenciar cuando estamos ante este tipo de preguntas, porque muchas de estas, en el caso de las capciosas, logran salir a la luz porque precisamente tiene elementos retóricos muy importantes. Sabemos que la retórica y la retórica se utiliza muchísimo en la parte política, pero bueno, eso ya es parte de una estrategia de litigación o destrezas de litigación oral y tiene que ver mucho con la parte de la argumentación, pero ahí, bueno, es donde podemos verlas muy digamos que muy parecidas. Hay algunas, y eso también hay que tenerlo bien claro, porque todo se hace a través de habilidad y de práctica. Muchas son bien evidentes, ¿no? Hace rato, bueno, ponían los ejemplos, su compañero puso algo, ¿no? De qué pasaba entre una hora y otra en la capital de no sé dónde, ¿no? Hay unas que son más evidentes, hay unas que pueden pasarnos, obviamente, hacernos el stop y podemos distinguirlas. Pero va a haber otras que, bueno, puedan ser un poquito, pues, más complicadas, ¿no? Esto ya dependerá también, pues, de la destreza de quien quiera formular. De hecho, muchas de las veces les puedo decir que es más, ni siquiera los jueces tampoco se dan cuenta, ¿no? Entonces, imagínense. En este caso, bueno, tenemos subdivisiones porque se mencionaba o se menciona, no sé si alguno de ustedes encontró, que este tipo de preguntas, lo que es capciosas, también tienen relación con otro tipo de preguntas, aparte de las que vamos a comentar, de la inductiva y de la otra, ¿no? Y nos hablaba de preguntas impertinentes, ¿no? Y preguntas sugestivas. Y estas, pues obviamente en donde nos encontramos nosotros, pues es un poquito complicado de entender, ¿no? En el caso de las preguntas sugestivas, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Viene con la parte de motivarnos o con la parte de inducirnos y tiene mucha relación con la parte inductiva a cierto tipo de respuestas, ¿sí? Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, al final de cuentas, entonces, las capciosas tienen que ver con esta parte de que se obtenga algún testimonio falaz o de que se puede engañar a la persona que lo esté emitiendo y bueno, con eso se puede evidenciar que no es un testigo confiable. Entonces hay que tener mucho cuidado por lo que les comento. A veces sí, la persona sí, sola y simple y sencillamente pues no puede lidiar con este tipo de cuestiones. Ahora tenemos otro tipo de preguntas porque no son las únicas. Decíamos que también en esta parte del desahogo de la prueba testimonial, el tribunal puede también descalificar o puede desechar preguntas que sean inductivas. Pregunto, ¿quién pasó después de Eduardo? Jimena, ¿está Jimena? Sí. ¿Qué es una pregunta inductiva, Jimena?
No la tengo, mi solo tengo capciosa, inconducente, abierta, cerrada, confusa y sugestiva. No, de hecho nada más se quedaron 3, ¿no? Creo que nada les dejé 3. Sí, Adelante, Yerini, por favor. Pues yo investigué la inductiva y las sugestivas también. Ajá, ok. Y decía que la inductiva bueno, mi definición que tengo es que son un tipo de preguntas que dirige la forma en como tú quieres que la persona te responda, que básicamente estás contestando tú mismo la pregunta. Y dice que, bueno, que generalmente esta forma coincide con los pensamientos o objetivos del investigador. Ok. Sí, la realidad es que las preguntas inductivas, bueno, tienen características interesantes sobre todo. Porque este tipo de preguntas, digo, más allá de tener como el asunto de hacer caer en el error como las capciosas, como las anteriores, las preguntas inductivas no, las preguntas inductivas tienen un grado más de, ¿cómo lo podemos decir? Como que son más finas, son más sutiles, son más adornadas, al grado de que hacen que probablemente no nos podamos dar cuenta cuando nos generan la pregunta, que ya estamos predestinados a tener que contestar de una manera específica. ¿Sí? Y bueno, pues esto ya es parte de la estrategia y de la destreza pues, que tenga la persona que está cuestionando. Esas preguntas se ven mucho en nuestra rama, en la que obviamente se nos hace una parte de sugerencia, porque lo que tienen las inductivas es que nos sugieren necesariamente la respuesta que yo voy a proporcionar. Este tipo de preguntas tienen también otra característica importante y es que son preguntas técnicamente cerradas. ¿Por qué? Porque no tienden como a recibir mucha argumentación por parte de la persona que está contestando, en este caso específico el testigo. Son preguntas más cerradas en donde solamente se contesta con monosílabos, sí o no, párenle de contar. Entonces imagínense, pues ya la persona ya contestó, entonces en automático quien la genera ya generó en automático mi respuesta. Yo ya no puedo extenderme y de hecho es una parte de estrategia porque se le remonta al testigo y se le dice, no, a ver, no te estoy preguntando detalles, nada más dime sí o dime no a lo que te acabo de preguntar. Entonces, entre que lo que la persona está jugando con sus procesos mentales, chin, pues ya nada más te quedas, sí, ¿no? O en su defecto, no creo que no. Bueno, pues ya con eso en automático estamos dando una respuesta a lo que es nuestra pregunta inductiva. Claramente están prohibidas porque además, digo, aunque no tienen la cuestión de hacer caer en ciertas cosas, pero pues sí pueden alterarnos, ¿no? Sí pueden alterarnos el resultado o la respuesta. Y esto pues claramente pues no tiene por qué ser, ¿no? Tiene como todas, digo, más allá de ventajas, bueno, depende, ¿no? Para la persona que las esté realizando. Pero pues no se pueden admitir porque si no, pues estaríamos obviamente metiéndonos o estaríamos, digamos que cuestionando a la persona, pero con una respuesta ya programada. Entonces no podríamos saber si realmente su testimonio es verídico, ¿no? Y digamos que esto proporcionaría que el testimonio que está rindiendo nuestro testigo, bueno, pues no tuviera una característica de certeza o una característica de ser confiable, ¿no? Y bueno, pues eso ya podríamos tener como que cierto tipo de cuestiones, ¿no? ¿Quién fue? Yerini, ¿verdad? No, Paloma. Itzel, ¿tienes ejemplo de pregunta inductiva? sí, yo puse que alguna vez sintió que lo persiguieran, como usted dice, se basa en lo que sea en la pregunta cerrada, con un sí y un no, entonces puse eso para que me pusiera, para que me dijeran sí o no, puse Claro. algo. Ujú. Claro, y ahí tendríamos una característica interesante, ¿no? Vamos a pensar que en este caso estamos hablando de, no sé, de una parte de acoso, de una parte de abuso, de una parte de cualquier cosa. Entonces, al generar una pregunta como esta, pues digo, la persona puede decir, bueno, o sea, sí, pero no, ya sí va a atender, ¿no? A darnos la realidad, pero en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Pues la pregunta se cierra. No me diga nada más, solamente dígasme sí o no. Pues digo, chin, pues ya la persona tiene que decir, pues sí, ¿no? Y esto pues ya genera digamos que un camino o una ruta indicativa para algo en especial. Entonces, esto pues puede meter en serios aprietos. ¿Quién fue Claudia? ¿Juan Carlos? ¿Está Juan Carlos?
Perdón, estoy buscando en mi presentación algunas cosas. ¿No? Emilio, Ángel, Reina, Axel, Gabriela tampoco está. Sí, ¿verdad? Gabriela, otra pregunta inductiva. ¿No? Los hubiera puesto a hacer mejor un interrogatorio, ¿verdad? Se pasan de veras. Reina, por favor, dime. No, gracias, así estamos bien. Qué grosero. Yo Bueno, tengo un ejemplo de alguna vez ha consumido alguna sustancia alucinógena. Interesante. Ok. Sí. Bueno, híjole, pero es que yo creo que ahí tendríamos, yo creo que nadie va, yo creo que nadie contestaría, no, sí, bueno, pero yo, nada, ¿no? Yo creo que en automático no. Dígame, William. es como, por ejemplo, yo encontré una de más de tipo común que dicen que porque también se relaciona con el marketing, ¿no? Ajá. O la prensa. Entonces, te preguntan, ¿cómo podrías calificar la atención de nuestros vendedores que están capacitados y muy calificados por expertos para ofrecerte un excelente servicio? Entonces, como que ahí te confunde por las Sí, palabras. ya, exactamente, exactamente. Sí, esas son muy buenas, de hecho sí se ocupan y aparte, bueno, viene con toda la estrategia de una dinámica anterior, ¿no? Y esas las hemos escuchado cuando nos hablan, es más, cuando estamos a veces hasta en la parte de las encuestas de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, que nos generan por teléfono, aparte digo, el tono de voz, aparte de la situación de que lo que dice su compañero, lo dicen tan rápido que de momento, sí, ajá. O esas partes que tienen hasta de ponernos calificaciones, ¿no? Técnicamente para nosotros podría ser el 1 es un puntaje bajo, el 5 es un puntaje bajo, ¿no? Y alto, perdón. Y luego te manejan los puntajes al revés, ¿no? Así como que no, la mala atención se califica con 1 o al revés, con 5. Ya no sabes ni qué carambas contestas, ¿no? Entonces tienen mucha parte de estrategia. Les decía, los periodistas también utilizan mucho esta parte de hacer caer en falacia. Y eso, bueno, digo, a la larga genera un perjuicio. Pero pues imagínense si como juzgadores o como abogados que tienen todas estas herramientas, como yo les decía, yo les recomiendo mucho, digo, indistintamente de la formación académica que tengan y de las habilidades que lleven, obviamente practicadas, yo les recomiendo, traten de ingresar a talleres, a diplomados, que los vaya guiando y que los vaya encaminando pues a ciertas cosas que muchas veces probablemente no tengamos materias en específico, ¿no? Que nos puedan auxiliar. Pero nos va a ayudar porque pues imagínense si como juzgador o como abogado no las distinguimos, ¿ustedes creen que el testigo las va a distinguir? Pues no. Entonces imagínense, nos pueden ahí dar en la torre por una situación de destreza, ¿no? En el caso de las capciosas, bueno, hace rato que platicamos un poquito de las preguntas capciosas para que se quede de esa manera y podamos cerrarlo a que todos tengamos la misma información. Las preguntas capciosas nos quedarían entonces como aquellas preguntas que inducen a error al testigo, ¿sí? Y con esto, pues obviamente favorecen a la persona que está interrogando. De hecho, este tipo de preguntas está prohibida bueno, en muchos ordenamientos, ¿no? Por obvias razones, porque al final de cuentas se conmina a la persona a contestar algo que claramente no está en su voluntad y no está ni siquiera en su probable conocimiento. Y esto, pues al confundirse, pues va a hacer que caiga en algún tipo de error. Miren, ahí va. Miren, tenemos una pregunta y esta pregunta es bien común porque sí, yo sí la he escuchado algunas veces. Vamos a pensar que estamos hablando de algún accidente. Vamos a pensar que estamos hablando de algún accidente, de alguna persona que la atropellaron, ¿no? Vamos a pensar que alguno de ustedes, digo, ojalá no, pero vamos a pensar en algún hipotético y que alguien agarre y los interrogue, ¿no? Y cuando los interroguen les dicen, a ver, no sé, Gabriela, ¿y qué estabas haciendo? ¿Tomando alcohol? Esa es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo ya estoy conminándola y le estoy haciendo que caiga en un error, porque probablemente ella me quería dar alguna otra respuesta o probablemente me iba a decir, bueno, o sea, no, si estaba tal vez en, no sé, en un bar, pero resulta que yo no tomé, o sea, ella podría darme toda una situación específica,
pero desde el momento en el que yo le estoy diciendo, le estoy conminando a tomar no una decisión, porque no es tan optativa como la otra, no es tan optativa como la pregunta que vimos hace un momento. No, en este caso yo ya prácticamente le estoy conminando en que nada más me asevere, y si ella se confunde o si ella no señala, en este caso el abogado, no señala que es una pregunta capciosa, ella va a terminar contestándolo y probablemente conteste que sí. Y eso, bueno, pues le daría una parte de responsabilidad muy grande en la parte que se le está, en este caso, formulando algún tipo de acusación. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Otra pregunta, miren, acá está y esta también es interesante. ¿Y quién de ustedes llevaba la droga con la que se traficó? Lo mismo, es una pregunta completamente capciosa, porque acá ya nos está, digamos que señalando, ya no nos está preguntando, ya nos está aseverando que se llevaba droga y que esa droga fue traficada y que alguno de nosotros somos responsables. Entonces esa pregunta ya en automático, híjole, y aguas, porque viene hasta una parte de presión. Y este tipo de preguntas son las que generalmente se hacen en interrogatorios personales, porque aquí estamos en parte civil y no hay tanta, bueno, sí hay problema, obviamente, ¿no? Pero en el desahogo puede haber una cuestión de tranquilidad. Pero en el caso, por ejemplo, de una parte penal, pues sería bien grave, porque recuerden, cuando se toman declaraciones o cuando se interroga a los probables o a los presuntos, es un problema, porque les generan todo este tipo de respuestas. Bueno, más bien de preguntas, en las cuales pues, las respuestas ya están prácticamente asentadas. Entonces, obviamente, si la persona bajo el estrés, bajo el temor, bajo la presión, ahora sí que no se pone las vivas, que es lo más probable, con la pena. Por eso siempre se conmina que cuando se tome interrogatorio, cuando se tome declaración, bueno, pues estén presentes los defensores, precisamente para evitar este tipo de problemas, ¿no? En el caso de las otras, que eran las preguntas inductivas, bueno, las inductivas ya vimos, bien comentó su compañero, ese tipo de preguntas ya va más destinada a la parte de podernos llevar a contestar algo que ya específicamente se tiene propiamente marcado. Pero no son las únicas. Hace rato su compañera también comentaba de algunas otras, de algunos otros tipos de preguntas. Claro, hay muchas que nosotros no podemos emitir dentro de un testimonio ni podemos permitir que se le formulen, en este caso un testigo nuestro. Por ejemplo, las preguntas que decían impertinentes, ¿no? Las impertinentes, como su nombre lo dice, es la que no tienen ni relación y que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque digamos que no logran generar una aportación buena o una aportación importante acerca de la litis o acerca de la problemática que se tiene, ¿no? Entonces, ese tipo de situación, pues es así, ¿no? Digo, ya dependerá mucho de la valoración y de nuestro asunto, ¿no? Porque pues obviamente va a haber asuntos que haya preguntas que sí puedan ser relevantes y va a haber asuntos que digamos, bueno, y esto no tiene absolutamente nada que ver. Por poner esa situación. Estas impertinentes tienen un poquito de relación con otras, que son las preguntas inútiles, ¿sí? Las inútiles, como su nombre lo dice, ¿verdad? Pues son las que no nos sirven para poder llegar a la verdad, para poder esclarecer alguna situación, ¿no? La realidad no tienen esta adecuación para podernos resolver el problema. Esto, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos un contrato de adhesión, ¿no? Un contrato, pónganlo ustedes, bancario, que generalmente esos son los de seguros, pues son de adhesión. Y resulta que en el interrogatorio yo tuve un accidente, vamos a pensar, ¿no? Y obviamente mi seguro, pues no sé, respondió o no respondió, es lo de menos. Y resulta que cuando llegan a interrogarme me dicen, ¿y usted leyó el contrato? Sí. ¿Y leyó usted el contrato con todos sus términos? Sí, ¿no? ¿Y firmó usted con el contrato? Que sí. ¿Y lo firmó en todas sus páginas? También. ¿Qué de relevante tiene eso para saber si realmente yo soy responsable de la comisión de un delito donde probablemente pues estuvo inmiscuido mi vehículo y bueno, mi vehículo está asegurado con quien ustedes quieran? La realidad es que no tendría absolutamente nada que ver. Este tipo de preguntas inútiles no se generan de manera dolosa, esto también es bien importante. Este tipo de preguntas inútiles generalmente se desarrollan por inexperiencia. ¿Sí? O sea, que no sé cómo formularlas y bueno, se me ocurre estar formulando, pero a veces hay cosas que no sirven, ¿no? Entonces estas no tienen tanto dolo de por medio, simple y sencillamente pues no ayudan, ¿no?
Tenemos otras un poquito más agresivas. Dime, William. Es como la pregunta que ahora sí, cuando te salta, ¿y quién te asaltó? Ándale, así, exactamente, así tal cual. O es que perdí mis llaves, ¿dónde las dejaste? Esas son preguntas inútiles. O Y sea, que es bien común. ¿Se han dado cuenta que es bien común? Si ustedes preguntan o les pasa algo como lo que acaba de decir su compañero, que es tan vivencial, o sea, que es tan normal, la primera pregunta, y no me digan que no, no va a faltar quien les haga este tipo de preguntas, ¿no? Y lo peor es la respuesta, ¿no? Porque a veces digo, pueden pasar dos cosas, ¿no? Que digamos, ay, por Dios, o sea, si supiera dónde las dejé, pues no las hubiera perdido, ¿verdad? No las estuviera buscando, puede ser. Pero también otra de las respuestas, dependiendo, por eso les digo que influye mucho proceso también psicológico, a veces, ¿cuál es nuestra primera respuesta? No, pues no sé, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos llevan a generar respuestas confusas a preguntas inútiles. Y si se dan cuenta, una pregunta inútil no es dolosa, o sea, no es mala, no va con afán de afectarnos. Simple y sencillamente, bueno, son preguntas que no nos van a ayudar a llegar a la situación, ¿no? A la resolución de la problemática. Esas son unas preguntas inútiles, ¿no? Y así como se manejan en la vida normal y en la vida cotidiana, también se generan precisamente en la cuestión jurídica. Pero esas, bueno, pues son más como por inexperiencia, ¿no? Porque chin, se me fue. Pero la realidad es que no son tan dolosas. Muy bien. Les decía que tenemos preguntas más complicadas, ¿no? Digamos que preguntas un poquito más agresivas, ¿sí? Estas preguntas, bueno, yo les digo que son preguntas más agresivas, no es porque haya, digamos que generación de violencia física, ¿verdad? Pero la realidad es que estas preguntas son las preguntas coactivas. Estas preguntas coactivas lo que hacen es que hostigan a la persona, o sea, la presionan para que conteste algo o para que lo conteste rápido, ¿sí? Les decía, no, cuando hablo de coactivo y cuando hago de que son, bueno, a mí se me hacen preguntas un poquito agresivas, no porque lleve una de que yo empuje al testigo o lo aplaste o le diga, a ver, no, o sea, no hay violencia física, pero sí se utiliza cierto tipo de lenguaje que motiva y que presiona a la persona que nos va a contestar. El lenguaje no importa, puede ser verbal o puede ser no verbal. Todos nosotros, tenemos formulación de lenguaje. Obviamente el verbal, nosotros digo, ustedes me van a decir, hablan igual cuando están enojados o cuando no, pues por supuesto que no. Hablan igual cuando discuten o cuando no, pues tampoco. La realidad es que cuando están tranquilos, bueno, no pasa nada. Cuando están enojados, ¿qué es lo que se hace? Se sube el tono de voz es más agresivo. Y hasta el lenguaje verbal, digo, hasta el lenguaje no verbal, ¿no? O sea, las señas, los ademanes, las gesticulaciones de la cara, obviamente cambian. Estas preguntas coactivas, la realidad es que sí lleva una carga, vamos a decirlo así, una carga de cuestión coercitiva, ¿no? Y obviamente, pues esto limita un poquito a nuestro testigo, pues a que tenga esa apertura de podernos decir, ¿no? Decir lo que claramente pues nos quiere aportar. Y bueno, pues esto también lo que hace sobreentender si no se maneja de manera adecuada, pues es precisamente la cuestión de falsedad, ¿no? Y esto, bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde vemos este tipo de preguntas? Este tipo de preguntas lo vemos también en dos hábitos, generalmente el penal, en el caso del derecho, y en el debate político, ¿no? Nos hemos dado cuenta que empezamos bajo una pregunta cualquiera, pero de momento empieza a subir de tono, y cuando se van gestionando las preguntas, bueno, ya casi, ahí sí para que vean, ya casi se golpean, ¿no? Entonces tenemos esta parte. Miren, ahí les va un ejemplo, déjenme buscarlo, que había visto uno, pero no sé dónde, déjenme buscarlo. Dígame, William, en lo que busco el ejemplo. Sí, de hecho yo tengo varios ejemplos porque, bueno, pues donde sí los veo, donde se ven a cada son en los debates, o hasta en los debates presidenciales también. Sí. ¿Cómo se atacan, ¿no? Por ejemplo, en el del 2018, cuando le preguntan, cuando Mitt le preguntó a Naya, ¿lavaste dinero sí o no? O sea, ya es como se lo está afirmando y lo está atacando de, ¿robaste sí, lavaste dinero sí o no? O sea, ya es el tono
que le pone para atacarlo. Exactamente. Ahí está algo bien interesante que acaba de mencionar su compañero, el tono. El tono nos juega muchísimo, muchachos. De hecho, ustedes, bueno, ustedes son testigos, ¿no? De esa parte. Nosotros podemos, muchos dicen, es que no es igual. Obviamente no es igual la cuestión presencial a una cuestión en línea, pero sí nos podemos percatar con cierto tiempo de conocimiento y, por supuesto, con cierta formación en diferentes cosas, de cuando ustedes, o sea, ya tenemos una dinámica de conocimiento. Y yo sé cuando alguno de ustedes está molesto, está enojado, está bajoneado, está triste, está presionado, se va notando. Y la agresión, híjole, es una de las cosas que se puede notar, pero con más facilidad, porque somos bien evidentes. Por eso siempre se nos habla de la cuestión del control. Obviamente, cuando se entra en esta parte, mucho es cuando se acusa o en su defecto, cuando se atiende a la moral, cuando se atiende a la familia o cuando se atiende a ciertos aspectos muy personalísimos de, en este caso, de los testigos. Lo que sea su compañero, obvio, pues imagínense, acá ya le está diciendo prácticamente que es un delincuente, ¿no? Y obviamente eso empieza a generar una molestia y empieza, y de hecho ustedes lo notan cuando se empiezan a enojar y es más, no nos vamos lejos. Lo hemos visto hasta en los discursos de nuestro actual titular del Ejecutivo. ¿Qué pasa cuando los periodistas le empiezan a preguntar, 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 preguntar? ¿No llega un momento en que se enoja? O sea, y luego es completamente perceptible que se enoja. Y lo empieza a demostrar con su tono de voz, con sus palabras, con sus ademanes, y bueno, está nada de que mande a volar a todos los periodistas ahí. Bueno, pues, y digo, ya de ser parte de la lógica, porque no todas las personas tienen esa parte del control de emociones. Entonces, si me empiezan a tentar contra esta parte, contra esta parte, contra esta parte, pues explotas, ¿no? Y muchos abogados mañosos es lo que les gusta hacer, sacar de quicio a la persona. Podemos tener dos partes importantes. Como estrategia puede servir hasta cierto momento, pero muchas de las veces se ve que no, que sí es con toda la fiabilidad de hacer caer en el error, de agredir o de desbalancear y descompensar a la persona que está rindiendo testimonio. Y si esa persona se enoja de más, pues es cuando se ha querido ahí casi casi golpear al abogado que está interrogando, ¿no? Entonces también es parte de esta dinámica. Ahí va. Miren, acá hay uno. Entonces usted, vamos a pensar, cualquiera de ustedes, vamos a pensar que estamos preguntándole a su compañera Claudia. A ver, señorita, entonces usted no vio al acusado salir corriendo del bar y su compañera va a decir, no, pues no lo vi. Y le volvemos a decir, pero ¿cómo puede usted decirnos que no lo vio? ¿No se da cuenta que mentir en juicio está penado con la cárcel? Esa es una. Entonces, entre lo que su compañera ya está con esa situación de chin y sí, ahí ya empieza a sentir presión. Y si luego encima de eso le ponemos, ¿va a seguir usted ocultando los hechos o nos va a decir a todos la verdad? ¿No? Y luego, por favor, señorita, deje de proteger al acusado y conteste mi pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente su compañera pues se va a empezar a poner nerviosa, va a decir, a ver. Pueden pasar dos cosas, ¿no? Que diga, no, pues yo ya dije que no lo vi, no pasa nada. Pero puede decir que entre ese momento de, ay, Dios mío, ya estoy sintiendo la presión. No, sí lo vi, sí es cierto. Híjole, pues ahí ya tendremos que ver, ¿va? Cuál es mentira y cuál no. Pero para evitar llegar a ese problema, pues digo, lo ideal sería buscar que se desechen desde el principio. Y les decía, estas se ven mucho en la parte penal. En la parte penal son tiro por viaje, en este caso las preguntas que tienen la característica de ser coactivas, en interrogatorios o ya en etapa de juicio. La verdad es que sí se gestionan mucho este tipo de preguntas. En la parte técnicamente civil, pues se maneja un poquito más tranquila la situación, pues obviamente por el asunto, pero no todos son tan sencillos. Imagínense cuando ya hay bienes muy costosos de por medio, o cuando hay herencias muy grandes, o cuando se trata de los hijos, todo este tipo de cuestiones que generan una cuestión emocional o una carga emocional fuerte, bueno, ya se imaginarán, ¿va? Bueno, ¿qué otras preguntas? Ok, tenemos otras preguntas que son preguntas que se manejan como preguntas poco esclarecedoras o poco claras. En el caso de estas preguntas, bueno, son las que como tal, y no es, bueno, sí puede ser porque no se sepan realizar las preguntas, pero técnicamente no, porque se supone que ya las preparamos para poderlas formular. Entonces, generalmente esas también son plan con maña.
porque se hacen de tal manera que logren que el testigo no pueda entenderla como tal, ¿no? De hecho, las preguntas poco claras también pueden asemejarse o pueden ir de la mano con las capciosas. Como no la entiendo correctamente, ¿qué puede pasar? Que al generar mi contestación o mi respuesta, pues puede ser incorrecta, ¿sí? En el caso de las confusas que pertenecen a esta gama, que no se hacen claras, las ambiguas, que también, híjole, cómo abundan, y las ambiguas tienen también que ver con esta poca claridad, así como las vagas. Las preguntas vagas nos dejan así un panorama bien grandotote, pero de ser tan grande el panorama, pues la realidad es que no estoy tan claro en esta parte, ¿no? Y bueno, pues esto también, esta mala formulación que se le puede hacer a nuestro testigo, pues obviamente nos puede generar respuestas incorrectas. Entonces, por eso es de manera adecuada que también las podamos distinguir y bueno, podríamos dar como alguna situación de evidencia para que precisamente no haya ninguna malinterpretación del testimonio que me pueda dar el testigo. A ver, miren, acá hay una. A ver, William, te la voy a hacer y tú me contestas. Y entonces la realidad fue que al entrar en el bar, Luis estaba agresivo porque vio a María. ¿Y dónde la había visto? ¿Qué me contestarías, William? ¿Me puedes repetir la pregunta? Exactamente. Ahí está el asunto. ¿Sale? Entonces, cuando decimos porque es normal, pues, si yo no la entendí, no voy a contestar cualquier barra basada porque no la entendí. Pero en el momento en el que yo digo, ¿me puedes repetir la pregunta? Se puede sobreentender de que vas a formular una respuesta fingida o una mentira. Entonces, esto puede restar credibilidad al testigo. Pero al final de cuentas decimos, no, a ver, aquí no es que yo no haya entendido, no es que William no haya entendido, sino que la pregunta está mal formulada, la pregunta es una pregunta confusa, ¿sale? Entonces, antes de que William dijera, ¿me puede repetir? Antes de que eso, tendría que intervenir, en este caso el abogado, para decir, a ver, señor juez, esa pregunta es confusa. Y ya con eso quitarían en este caso a William en la cuestión de su testimonio para que tenga que decir absolutamente nada. Pero es la respuesta más normal que cualquiera de nosotros daría, ¿no? En ese mismo inter, ¿no? En ese mismo inter, si hacemos una pregunta y yo le pregunto a Claudia, Claudia, ¿qué había en común entre María y Luis? ¿Qué me contestarías? Pues que eran conocidos. Que eran conocidos. Podría ser. Les voy a decir, esa técnicamente sería una respuesta normal, porque así la comprendo yo, para que me entiendan, ¿no? Cuando habla de común, pues puedo decir una relación afectiva, de amistad, de novios, de pareja, no sé. Pero esa es una pregunta ambigua. ¿Por qué es una pregunta ambigua? Porque esa parte de común, yo no sé específicamente a qué se refiere la parte de común. Entonces, en esa parte hay que tener cuidado, pues si tenemos que gestionar una respuesta. ¿Por qué? Porque común se puede significar millones de cosas. Entonces, hay que tener cuidado, no es tan clara, ¿no? Porque cuando decimos, a ver, ¿qué había en común? No, sería, a ver, ¿qué había de relación? O se conocían, o eran amigos, o eran pareja, o se conocían de tanto tiempo, no sé. Pero cuando decimos solamente qué había en común, híjole, pues es una pregunta muy ambigua, ¿no? Tiene como la parte de ser amplia. Otra, a ver. Yerini. ¿Sí me escuchas, va, Yerini? Sí, maestra. Sí, perfecto. Si yo te pregunto así, tú imagínate un acusado X, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cómo era el acusado antes de la agresión? Pues le diría como que cómo era. Exactamente, ese sería el asunto. Porque esa es una pregunta vaga. ¿Por qué vaga? Porque es muy amplia, pues como que cómo era. ¿Cómo era como persona, como profesionista, como papá, como amigo, como, no sé, como pareja? ¿Cómo era de qué o por qué? Esa es una pregunta vaga. Y obviamente acá su compañera cuando genera esta respuesta que sería la más lógica de cómo era de qué o qué,
van a decir, uy, como que ni sabe, ¿no? Y no, la realidad es que no es por ella, es porque la pregunta es vaga y eso se tiene que evidenciar. Porque si dejamos que contesten este tipo de cosas, que sería lo más normal y que cualquier testigo lo va a hacer, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues puede restarle como confiabilidad, ¿no? A esta situación. ¿Qué otras preguntas? ¿Qué otras preguntas? Ah, ya. A ver, que no se deje eso. Las preguntas compuestas también son, híjole, yo creo que son una de las más complicadas. Bueno, me refiero a la cuestión de la formulación. Las preguntas compuestas son aquellas que nos dan, ¿cómo les puedo decir? Como dos interrogantes, pueden ser hasta más, dos o más interrogantes en una misma o en una sola pregunta, ¿sí? O sea que una pregunta pues tiene más preguntas, así tal cual. Obviamente, dada esta, vamos a decir que la cantidad o dado el número de preguntas, ¿qué es lo que van a provocar? Obviamente van a provocar confusión, ¿sí? Porque el testigo se va a poner a pensar así como de, a ver, tengo que responder como dos preguntas de un solo golpe para que me entiendan, ¿no? Y obviamente esto va a generar confusión y probablemente me induzca al error, como las capciosas, ¿no? Por ejemplo, si se hace la pregunta, entonces, ¿cuándo llegó en el Renault al parking del bar, llevaba consigo el bate de béisbol? ¿Qué pasa con esa pregunta? ¿Qué notamos en esa pregunta? Que le están haciendo dos preguntas, pero para que afirme llegó en el coche y si ya llevaba consigo el bate. Exactamente. Entonces, acá como son dos preguntas, puede generar una confusión, porque yo puedo, o sea, como que puedo enfocarme en la primera, porque generalmente nosotros nos abocamos con la primera. Entonces, cuando a mí me hacen, entonces cuando llegó Luis en el Renault al parking del bar, llevaba consigo el bate de béisbol, yo lo primero que voy a ubicar es, ¿llegó Luis en el coche? O sea, es lo primero que yo voy a ubicar. Entonces, si yo contesto sí, o sea, y de momento me quedo chingue, o sea, sí llegó al bar, sí llegó en el coche, sí bajó, pero no llevaba el bate. Y sin en cambio yo ya dije que sí, porque generé o formulé mi respuesta por la primera que obviamente escuché o a la que le puse atención, pero esa respuesta se me va para las dos. Entonces hay que tener cuidado ahí también. Entonces, se puede separar. Obviamente aquí lo podríamos decir, ¿no? Si vamos a pensar que es indistinta la respuesta. La respuesta se podría generar, a ver, sí llegó Luis en el Renault al parque, pero no llevaba consigo el bate de béisbol. Pero eso va a ser difícil que un testigo lo pueda señalar. Un testigo cualquiera, un testigo X, ¿no? Va a ser un poquito difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues mejor ustedes evidencien esa parte, decir, a ver, estamos en una respuesta completa. Abogado, por favor, señale adecuadamente su pregunta. Entonces, no le va a quedar de otra. Si quiere la respuesta para esas preguntas, tendrá que formularla por separado. Y ahí sí, ya nuestro testigo, ya con toda la calma del mundo, bueno, ya va a entender la primera y va a entender la segunda sin mayor problema, ¿no? Entonces, ahí tenemos como muchas situaciones, ¿no? Hay otras preguntas que tienen mucho que ver con la parte. Se supone que los testigos tienen la característica de rendir aquella información que les consta, ¿sí? ¿Cómo que les consta? Pues obviamente toda aquella información que ha percibido con sus propios sentidos, ¿sale? Hasta ahí creo que todos estamos en la misma idea. Y obviamente toda esa información que el testigo tenga, es muy normal y es muy probable que pueda generar o darle algún tipo de valor, que pueda sacar sus propias conclusiones y es más, hasta que tenga sus propias opiniones, ¿sí? Entonces hay preguntas que contienen todo esto, o sea, que contienen ya una valorización o una opinión, ¿sí? Pero eso, si nosotros nos ponemos a verlo desde una manera muy centrada, eso solamente es una conjetura, ¿sí? Una cosa es lo que yo haya visto, vamos a poner el ejemplo. Es muy diferente que yo haya sido testigo de cómo el vecino golpeó a la vecina y otra cosa es la valoración o la opinión que yo tenga acerca de ese hecho, ¿sale? Es muy diferente, muy diferente. Entonces, si yo hago o si yo genero una, digamos que una conclusión o si yo genero una opinión,
Eso solamente es especular. Y si no tenemos cuidado con ese tipo de testigos, nos pueden meter en un problema. Y son bien comunes. La mayoría de los testigos son porque a veces están de chismosos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si esos testigos estaban ahí por estar de chismosos, van a generar forzosamente una opinión o van a generar una conclusión o se van a hacer solitos de sus teorías y sus ideas. Entonces hay que tener cuidado que eso no lo arrastren cuando lo interroguen, porque si lo arrastra cuando lo interroguen puede generar una problemática. Vamos a pensar como que en un ejemplo similar, ¿no? A lo que tiene que ver con la parte de la violencia, ¿no? Si yo hago una pregunta a cualquiera de ustedes y yo les digo, entonces ¿cree usted, vamos a hablar de una agresión, de una agresión, entonces ¿cree usted que Luis se encontraba fuera de sí y que no sabía lo que hacía? Híjole, esa es una pregunta que incluye opiniones y que incluye valorización. Y es tan mal, porque a mí no me importa saber la apreciación que tiene, no sé, su compañero William acerca de si la persona que vio maltratar se encontraba fuera de sí, no sabía lo que hacía. No, a mí me interesa saber qué vio William, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué vio? ¿Cómo fue la agresión? ¿Dónde estaba? ¿A qué distancia? Eso es lo que a mí me importa. A mí no me importa su opinión, ni su criterio, ni su valor que le dé a la situación del hecho. Y son bien comunes, que se quieren involucrar con la parte emocional del testigo. Entonces ahí, bueno, puede ser una, ¿no? Ahí va otra. Piensa, ¿verdad?, que María fue al bar con el propósito de provocarle celos a Luis. Es lo mismo, a ver, si yo estoy viendo que mi testigo, nada más quiero saber de mi testigo porque vio en el bar a fulana con fulano, ¿no? Y resulta que Luis era el marido, por poner un ejemplo. A mí me importa saber su emoción, su pensar, su criterio. Pues claro que no, a mí solamente me importa su testimonio. Entonces hay que intentar con esta parte, o sea, que no nos metan a nuestro testigo en cosas emocionales ni en cosas de su criterio. Porque luego la gente es tan, ¿cómo les puedo decir? Tan inconsciente cuando rinde testimonio que termina buscándonos un perjuicio. En el ejemplo que yo les ponía hace un rato, ¿no? Vamos a pensar que yo vi, ¿no? Yo tengo a una mujer, ¿no? Y esa mujer sufre violencia familiar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Y resulta que yo como vecina, yo vi los maltratos y demás. Y ahora la mujer está pidiendo la guardia y custodia de sus hijos porque la persona es muy agresiva, ¿no? Pero resulta que cuando viene el abogado del marido y me viene a interrogar a mí como testigo y me hace una de estas preguntas, ¿no? De usted, fulana, ¿no? Resulta que, ¿qué opina? ¿Usted sí considera que en este caso Pedrita Pérez era una persona floja, era una persona que no atendía a su marido y por eso provocaba esas reacciones? Y si yo tengo otras ideas en mi condenada cabeza, bueno, no, hombre, me suelto ahí la telenovela. Pues es que fíjese que sí, abogado, ahorita que lo comenta, y se los digo porque lo he vivido. Bueno, yo no, o sea, lo he vivido en profesional. Sí, abogado, fíjese que ahorita que lo menciona así, la verdad es que la señora fulanita, no, hombre, nunca estaba, aparte ni atendía a sus hijos. Yo creo que por eso sí, la verdad no lo justifico, pero la verdad es que por eso sí, su marido se ponía muy agresivo. Imagínense, ya nos dio en la torre, porque si yo estoy por parte, en este caso, de la mujer, de la actora, con el testimonio que yo mismo llevé, porque yo llevé a la vecina, la realidad es que le voy a buscar un súper perjuicio. ¿Por qué? Porque ya se soltó ahí con su historia y sus criterios. Entonces, estas preguntas también son bien comunes. Traten de que no pase. Obviamente de evidenciarlas y que el testigo no conteste. Porque si contesta y tiene algunas otras ideas y alguna otra situación, puede obviamente no generar la respuesta que buscamos. Tenemos otras que son las preguntas repetitivas. Híjole, también las preguntas repetitivas también son bien comunes. Obviamente son las que se generan o se van generando de manera, digamos que secuente o de manera constante en el momento en el que se está solicitando el testimonio y que ya lo respondió, o sea, el testigo ya lo respondió y se le vuelve a preguntar. Estas preguntas también no es error, muchachos, no es error. La mayoría de veces sí están gestionados con una cuestión dolosa, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente para evidenciar. Y si la persona no contesta lo mismo que contestó al principio, lo contesta después de que se le genere la pregunta, va a ser un problema.
Obvio, no tendría por qué pasar esto porque se tiene que evidenciar, pero la persona por olvido, por cualquier cosa, no necesariamente mentira, si genera una respuesta ligeramente diferente, puede evidenciar que es una mentira. Entonces, bueno, imagínense. Ok, a ver, acá tenemos una de las partes, ¿no? En cuanto a la parte de las repetitivas, ¿no? Decía, hay que tener mucha situación de cuidado porque no necesariamente tiene una parte de prohibición, o sea, técnicamente hablando, pero pues no se pueden estar generando de esa manera, ¿sí? Estas también ingresarían dentro de una categoría de capciosos, porque al final de cuentas también buscan, al utilizar la herramienta de la repetición, buscan confundir y pueden decir, a ver, pero si se supone que a mí me consta la información, no tendría por qué confundirme. Ah, bueno, pero es completamente cierto, pero a veces las preguntas, aunque la respuesta es la misma, las preguntas se pueden diseñar de diferente manera. Entonces, al generarla de diferente manera, probablemente nos pueda alterar la parte de nuestras respuestas, ¿sí? Y bueno, pues esto sería una situación. Miren, ahí va un ejemplo. Pregunta-respuesta, ¿vale? ¿Dónde se encontraba usted sobre las 10:30 horas? Respuesta, sentado en el interior del bar junto a la ventana. Pregunta, ¿estaba sentado para ver si se aproximaba María? No. ¿Pero usted sabía que María podía venir? Claro. Entonces no estaba pendiente a la llegada de María junto a la ventana. Ya le he dicho que no. Ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque por supuesto que estamos aseverando estar en el lugar en circunstancias de tiempo, modo y lugar, y posteriormente cuando nos generan una misma pregunta con un mismo sentido pero con diferentes palabras, mi respuesta fue otra. Y esto pues obviamente va a generar una parte de modificación, ¿no? Y bueno, como esas podemos seguir hablando de muchos otros tipos de preguntas. Muchos de ustedes los encontraron cuando hicieron su investigación de estos tres tipos. Encontraron varias, como las que acabamos de ver, y encontraron, yo me atrevo a decir que más. Pero les decía, bueno, estas son algunas de las que deben de tener cuidado. Digo, no solamente en que les formulen a ustedes, sino también, ¿no? Pues de que puedan formular. Igual les puede servir de que chicle y pega, yo la realizo y si el abogado está dormido y no se da cuenta, pues con la pena. Puede funcionar. Digo, ya esto dependerá de ustedes, ¿verdad? Y bueno, pues ya tendríamos como esa parte. ¿Hasta acá tienen dudas acerca de la parte de las pruebas en cuanto a los testigos? No, maestra. Va. Espérenme tantito. Vamos a regresar donde estábamos. Espérenme. Ahí está, creo que ya les aparece la situación de la presentación, que era la presentación que estábamos visualizando la sesión pasada. Tenemos diferentes tipos de preguntas, que era lo que hacíamos, ¿no? En cuanto a la parte del poder desechar, hablábamos de las capciosas, de las inductivas, que nos llevan forzosamente a algo, y la parte de las inconducentes. Las inconducentes pues tienen mucha relación con todas las que acabamos de ver. ¿Qué quiere decir? Las inconducentes son las que no me van a llevar absolutamente a nada, o sea, no tienen absolutamente ningún caso ni ningún tipo de relación. Bueno. En este caso, bueno, decíamos, el tribunal tiene toda la facilidad de poderlas desechar, entonces hay que tener cuidado de hacerlas evidentes o en su defecto de no generarlas porque probablemente puedan ser desechadas. Todas estas preguntas que se realicen y todas las respuestas que se tengan que generar, todas estas tendrán que estar asentadas o resguardadas en una acta, ¿sí? Y esa acta, bueno, claramente tiene que ser firmada por todas las personas que tengan que concurrir. ¿Por qué? Pues obviamente tienen que firmarla para que se pueda dar sobreentendido un consentimiento expreso de que no hay falsedad, de que todo lo que se encuentra ahí escrito es porque realmente así pasó. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a la parte, ya lo habíamos comentado, igual para funcionalidad de examen. Las partes solamente pueden presentar 2 testigos por cada hecho, nada más. ¿Por qué? Pues porque si no sería como sobreabundante, ¿no? Y ya tendríamos como que caer en un círculo vicioso.
Entonces solamente son 2 testigos por cada hecho controvertido. Ya ustedes ya se encargaron de hacer sus demandas, sus contestaciones, tuvieron capítulo de hechos y bueno, pues precisamente si en su demanda o en su contestación ofrecen la prueba testimonial y tienen 5 hechos y en los 5 hechos quieren acreditarlos como testimoniales, pueden enunciar hasta, ¿qué serían? Hasta 10, ¿no? Digo, eso es mucho decir, la realidad es que no, generalmente no todos los hechos se corroboran con testigos, ¿no? A veces es uno y a veces pues ni siquiera son 2, a veces es un testigo. Es mejor tener el número ideal de testigos a tener que enunciar más testigos que no tienen absolutamente relación con esto, porque si no, bueno, pues se puede someter a caer un poquito en error. Bueno. Ahora, tenemos nuestra siguiente prueba, creo que también estábamos todavía visualizando la clase pasada, es la prueba presuncional. En el caso de la prueba presuncional, su fundamento legal, si gustan ustedes visualizarlo, darle mayor lectura, mayor profundidad, está en el 315. Ya sabemos y lo hemos platicado más de una vez, que es nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. Para que nosotros comprendamos en qué radica o en qué consisten los tipos, porque tenemos 2 tipos de prueba presuncional, algunos de ustedes la enunciaron en sus demandas, tenemos que entender qué es la presunción, ¿no? La presunción se puede describir o se puede definir como una consecuencia, ¿sí? La presunción es una consecuencia que la ley o que en su defecto el tribunal deducen, ¿sí? De un hecho que ya es conocido para averiguar la verdad de otro hecho que no es conocido, ¿sí? Tenemos 2 tipos de presuncional. Tenemos una presuncional legal y tenemos una presuncional humana, ¿sí? En el caso de la presuncional legal, como su nombre lo dice, pues es porque así me lo establece necesariamente la ley o porque la consecuencia de este hecho, digamos que conocido para llegar a otro que no lo es, viene proporcionalmente de la ley. O sea, lo que mi legislación me manda y yo presumo, aunque no me lo diga, pero ya me da un hecho conocido. Eso es la presuncional legal. Y por otro lado, la presuncional humana, no, la presuncional humana radica en un hecho que ya se probó y de ahí se va a deducir otro hecho que es consecuencia de este, ¿sí? Para obviamente llegar a una parte de algo que no conozco. Estas presuncionales solamente se pueden utilizar como un respaldo. Si se dan cuenta, más que ser una cuestión probatoria, es una cuestión de respaldo de elementos probatorios que ya tenemos, ¿no? Y de cosas que ya existen. Pues obviamente, si quiero una presuncional legal, pues obviamente voy a deducir de aspectos de ley o de leyes que ya existen, adecuarlas al asunto que yo necesito. Y en el caso de la humana, bueno, si yo ya acredité algo, ya lo probé, ya no tengo que volverlo a probar. ¿Por qué? Porque ya quedó 100% comprobado. Ponemos el ejemplo, porque creo que todavía alcancé a ponerles el ejemplo. Si yo ya acredité, vamos a pensar de una pensión alimenticia. Si yo ya acredité con una acta de nacimiento que hay una relación paterno-filial entre el deudor y el acreedor, ¿tendría después que corroborar con una prueba de ADN que hay una relación paterno-filial? Pues claro que no, porque ya quedó debidamente probada la cuestión de paternidad. Ya no tendría por qué volver a probar algo que ya está probado. Entonces, con que yo diga presunción legal humana, con eso pánele de contar, porque obviamente ya tenemos lo que me dice la ley y ya tenemos los hechos que yo acredité. Obviamente, ahí yo tendría que poner, si le evoco en pruebas, tendría que poner esta presunción legal con respecto, no sé, se me ocurre, al hecho 1, o la presunción legal humana con el hecho 2, o la presunción legal humana con los 4 hechos, no sé, eso ya dependerá con qué aspectos la quiera yo relacionar. Bueno, ¿hasta que tenemos alguna duda de la cuestión de la prueba presuncional? No. No, ok, esperen. Vamos cambiando entonces, espérenme.
Yo les había dicho que posteriormente a eso nosotros ya estamos ya por la recta final de nuestros temas. El día viernes, si se dieron cuenta, nuestra materia tuvimos diferentes actividades. Obviamente actividades que tienen que ver más con la práctica forense, como lo fue la elaboración de documentos. Ahorita para la siguiente clase van a hacer la elaboración de alegatos. Pero, no, si se dieron cuenta, no tuvimos actividad de exposición, o sea, no tuvimos así como, ay, vamos a hacer muchas exposiciones, la realidad es que no. Pero ahorita como ya vamos en recta final y como claramente hay muchos procedimientos en la materia civil y no podemos verlos todos, bueno, pues ustedes van a investigar cada uno de ellos, ya nada más el día viernes nos organizamos para que les dé los temas y para que les explique cómo van a trabajar, ¿sale? Pero bueno, ya el viernes lo vemos con calma y muy probablemente, a ver, déjenme ver. Yo creo que nosotros ya terminamos en tiempo y en forma, entonces probablemente se los deje el viernes y que puedan tener, ¿qué les digo? Una semana para poderlo preparar y nosotros acabaríamos temario el 23 y su actividad la presentarían entre 27 y 30 de abril. Y con eso nosotros estamos terminando. Yo creo que ya no llegamos a la parte de feedback y ya nada más obviamente nos esperaríamos a nuestro examen. Pero bueno, eso ya lo cerramos y lo platicamos con calma el día viernes para que tengan obviamente pues un tiempo decoroso. A ver. Ahí está, creo que ya aparece. Nuestro siguiente tema, yo les había comentado que aquí estamos en la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación a sentencia. ¿Por qué desahogo? Porque ya habíamos platicado que la parte del ofrecimiento, bueno, ya la vimos en nuestra demanda y en nuestra contestación. Eso ya lo vimos en esa parte. En el caso de la admisión, bueno, la admisión ya nos tendrá que decir el juzgador y ya cuando nos cita a esta audiencia ya solamente es para desahogar las pruebas. ¿Qué pruebas y cómo se hace? Bueno, pues es todo lo que hemos estado viendo desde hace una semana hasta ahorita. Pero decimos que no solamente es la parte de desahogo de pruebas, sino que también es alegatos y citación a sentencia. Entonces, lo que nos sigue conforme a este orden de ideas sería la parte de los alegatos. Pregunto, así como lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué es un alegato? Yo les voy a ir preguntando y nada más me van a ir diciendo una palabra, una idea que se les venga a la cabeza. Claudia, ¿para ti qué es un alegato? Pues, no sé, un discurso que da una autoridad. Ok, discurso. Gabriela, ¿qué es un alegato para ti? Es como una oposición. Ok, una oposición. Jimena, lo mismo. Pues se derivaría de su nombre mismo, una forma de alegar, por así decirlo. Ok, una forma de alegar. Reina, Un como argumento. un como argumento. Ok. William, Mm, pues, son las palabras que va a decir bueno, por lo que yo ya he visto, son las palabras o los argumentos que va a dar el abogado antes de iniciar un juicio sí, un juicio en lo que se va a también realizar una pequeña petición de lo que va a querer ante el juez, bueno, por lo que he llegado a ver. perfecto. Yerini, Igual un resumen de hechos con peticiones, con una petición. ok, resumen de hechos, va. Ok, de acuerdo a toda su lluvia de ideas, bueno, hablamos de que hablan de que es un discurso, de que son oposiciones, de que, como su nombre lo dice, tiene que ver con la parte de alegar. Me vuelven a repetir la parte de los argumentos, argumentos y argumentos. Obviamente argumentos equiparados con la parte de un resumen, porque también se genera un resumen y se estructuran peticiones. Acá vamos a ver la estructura, obviamente la estructura general, pero lo más importante es poderlo diferenciar con los argumentos o con esta parte alegativa que se puede dar en otras ramas o en otras áreas del derecho. En el caso de los alegatos, de acuerdo a una parte común
o a una parte general, los alegatos son como tal vocablos que tienen que ver con la parte forense. Yo ya les he explicado más de una vez que cuando, bueno, hablamos de práctica forense, lo primero que se nos viene a la cabeza pues, son muertos, ¿no? Y no es así, la práctica forense está en todas las ramas y es como nosotros podemos aplicar, volvemos a lo mismo, estrategias verbales ante un tribunal. De hecho, por eso viene la palabra forense. Se dice que de hecho está mal aplicado, lo hemos aplicado mal, porque forense no es de muertos, forense es de foro, de forum, de acuerdo a la parte antiquísima que se dio como origen. Entonces, ¿cómo desenvolvemos o cómo desarrollamos ciertas cuestiones ante el foro, actualmente ante el tribunal? ¿No? Entonces, cuando hablamos de la parte de alegatos, tiene que ver con esta cuestión práctica, con esta cuestión aplicativa dentro del foro, del tribunal, y tiene que ver con la situación de exponer las razones que se tienen a favor de una persona, ¿sí? Acá tenemos dos características, sobre todo en la materia civil, que es la de nosotros, ¿verdad? Dentro del foro, dentro del tribunal, nuestros alegatos se dan de manera oral o se dan de manera escrita. Obviamente las tenemos escritas y posteriormente hacemos la presentación pues de manera oral o de manera verbal. Voy a aperturarlo de este lado porque creo que está muy chiquito. A ver, error de dedo, es concepto. Ahí está. Acá tenemos diferentes, obviamente, diferentes doctrinarios que se encargan de explicarnos más allá de lo que es la parte del alegato. Tenemos en el caso Carrera, bueno, Yumari Carrera. Él nos dice que sin importar propiamente la cuestión del concepto, la definición, digamos que cerrada o digamos que formal de los alegatos, cabe mencionar o lo importante es saber cuál es el contenido, cuál es la funcionalidad del alegato dependiendo las partes. Tenemos acá que obviamente lo primero que se hace y que era algo que ustedes hablaban acerca de las pretensiones, ¿no? De la petición. Lo primero que se expone en el alegato tiene que ver con la situación de la pretensión, ¿sí? Pero esa pretensión no solamente es en lo que yo quiero o en lo que yo deseo, esto debe de ir acompañado de una probanza, ¿no? De que es justo, de que es procedente. Y dicen, bueno, ¿y cómo yo voy a probar que es justo y es procedente lo que yo estoy pidiendo? Fácil, porque esto ya pasó, ya fue la etapa probatoria. Y solamente yo extraigo lo que me sirvió de las pruebas para hacer válida mi pretensión, ya sea de las declaraciones de los testigos, de los documentos que se presentaron, del derecho que yo invoqué en su momento, etcétera. Y obviamente de ahí en qué consiste la situación de la contraparte. Bueno, pues la contraparte también o tenemos la característica de que en ese mismo alegato se impugna la pretensión de nuestra contraparte, ¿sí? Obviamente dando las explicaciones del por qué y qué pruebas tengo para poder fundar esa situación. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, una de las herramientas más importantes pues es evidenciando contradicciones, que era lo que decíamos hace un momento, ¿no? De ahí lo importante en el caso de la prueba testimonial, que tengamos mucho cuidado con las respuestas que se generen de nuestros testigos, porque si no, pues pueden ser herramientas o pueden ser situaciones que pueda utilizar, en este caso nuestra contraparte, para evidenciar una contradicción, ¿no? Y eso le puede servir como parte fuerte en sus alegatos. Ya en esa parte de evidenciar las contradicciones en las que obviamente hayan incurrido los testigos y demás, pues esto va a darle la valorización y el respaldo a nuestros alegatos. ¿Por qué? Porque recuerden que no puede quedar ni el más mínimo rastro de una duda acerca de lo que haya pasado en los hechos, ¿sí? Esto es lo que evidencia obviamente el alegato, que no quede absolutamente ninguna duda, que quede todo ya cerrado, firme, fuerte y demás. Esto pues para que pueda ya darle conclusión o para que se le pueda dar conclusión a la causa, ¿sí? Y obviamente para que se le pueda dar también el paso a la cuestión de la sentencia, ¿sí? Y ya cuando se manifiesta en la parte escrita, pues nos pueda dar la cuestión de una condena favorable y que a la parte contraria pues se le puede hacer una situación de pago o una situación de por los daños, por los perjuicios, con el pago de cuentas, etcétera.
todo aquello que obviamente se buscó y se originó en la causa. ¿Sale? Bueno, eso es lo que necesariamente nos importan los alegatos. ¿Por qué? Porque no es tanto aprendernos de qué es un alegato, sino saber cuál es su utilidad, para qué nos sirve y para qué claramente pues es útil. Voy a regresar a pantalla completa, espérenme tantito. Ahí está. En este caso, también los alegatos ayudan mucho a la cuestión de un elemento de juicio, ¿sí? Pero estos alegatos no son indiscriminados, los alegatos también tienen una razón exclusiva de ser. Y esta razón exclusiva de ser hace que tengan una limitación, que solamente se limiten o se utilicen para ciertas cosas. Y estas cosas son tres muy importantes, que son las que vamos a enunciar ahorita. Eso no lo digo yo, lo dice el autor o el jurista Kitch y nos habla de estas limitaciones de los alegatos. A ver, déjenme ver. Jimena, ¿me podrías hacer el favor de leerme las tres limitaciones, por favor? Sí. Gracias. A. Expresar los hechos objeto del debate y resumir las pruebas que los justifiquen o contradigan. B. A. Apreciar la prueba de la parte contraria. C. A consignar si se mantiene total o parcialmente los fundamentos de derecho, alegados respectivamente en la demanda y contestación. También pueden alegarse en este escrito los preceptos jurídicos aplicables, pero sin calificación especial. Perfecto. A ver, tenemos esta situación. Dice el autor que tenemos tres importantísimas limitaciones del alegato. El alegato se va a limitar a expresar los hechos de nuestro objeto de debate, ¿sí? Aquí tenemos una primera base. Y va a resumirnos las pruebas que tenemos para justificarlo, para contradecirlo. Ya no nos vamos a meter en la demanda, ya no nos vamos a meter en la contestación, no, nos vamos a abocar a la parte de las pruebas, ¿sí? En segundo lugar, tenemos la parte de apreciar, no solamente enfocarnos a las pruebas que respalden mi dicho, sino también a evidenciar las pruebas de la parte contraria. Obviamente las pruebas, lo malo que haya en sus pruebas, ¿no? Y el último, bueno, ¿a qué se limita la parte del alegato? A poder consignar la cuestión del derecho, ¿no? Obviamente el derecho que sea alegado, ahí sí, en demanda y en contestación, pero no toda la demanda y la contestación, solamente el derecho que sea alegado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A toda la parte de la fundamentación legal, o sea, los preceptos jurídicos que han sido aplicables a mi caso. Si a mí me decían que hablaba de una pensión alimenticia, porque así me daba el fundamento legal de derecho, que me señalaba lo mismo. Bueno, pero vamos a pensar que con el paso del tiempo, con el paso y el desarrollo del procedimiento, nos dimos cuenta que quisimos acreditar y acreditamos que la persona no tiene ni el más mínimo derecho como acreedor a recibir la pensión. Bueno, entonces, cuando yo llego a mi parte de alegato, tengo que evidenciar ese precepto jurídico mal enfocado. De acuerdo al artículo fulano, me pedían o me solicitaban tal cosa y bueno, la realidad es que no es así, ¿no? Esto estuvo mal hecho y por tanto, pues obviamente el fundamento legal evocado, el artículo tal, fue mal aplicado. ¿Por qué? Porque no se reúnen las características, porque no son las peculiaridades y por todo lo que ustedes quieran evidenciar. Entonces, esas son las tres limitaciones importantes que podemos encontrar en la situación de los alegatos, como una situación de limitación. Bueno. En el caso de alegatos, ya haciendo un poquito la situación de la voz, tenemos al autor, bueno, ustedes ya lo han de haber escuchado varias veces, sobre todo con la parte de civilista, al autor Rafael de Pina, nos dice que los alegatos son estos razonamientos o esta serie de razonamientos con que los abogados de las partes o las personas que en su defecto puedan estar autorizados para esta situación, pretenden convencer, aquí tenemos una de las primeras situaciones, pretenden convencer, en este caso al juez o en su defecto al tribunal de las pretensiones, de lo que quieren sobre lo que están llamados a decidir, tanto el juez como el tribunal, que era lo que se referían sus dos compañeros, en este caso quien fue Jerini y William, cuando hablaban de la parte de las peticiones.
Ya platicamos que los alegatos pueden ser en materia, obviamente, verbal o pueden ser en la materia escrita, ¿no? Tenemos diferentes cosas. La realidad es que, bueno, los alegatos son a manera de razonamiento, porque no solamente pido por pedir, no solamente digo por decir. Son partes razonadas, son partes probadas, son partes que ya cuentan con el respaldo de lo que yo necesito y por qué. Ya dijimos más de una vez que pueden ser verbales o pueden ser escritos para poder convencer al juez acerca de lo que se pide. Estos razonamientos le corresponden a las partes o en su defecto a los abogados. Obviamente a materia de qué o a manera de qué, pues a manera de representación, ¿sí? Ese derecho, bueno, de representar a ese derecho de poder alegar. En este caso, bueno, si se puede necesitar algún tipo de alguna parte de precisión, son argumentaciones o son razonamientos que generan todas y cada una de nuestras partes. ¿Sale? Va. Ok, acá tenemos diferentes tipos de señalizaciones para poder llevar a cabo la parte de los alegatos. Los argumentos que forman parte de los alegatos, cabe mencionar, y ya se los comenté hace un momento, tienen que utilizar toda la parte de la lógica. ¿Para qué? Pues obviamente para poder fortalecer la postura, ¿no? La postura de querer hacer valer nuestros alegatos. Porque si no tienen lógica, la realidad es que, bueno, no van a tener la validez y va a estar bien difícil que pueda obtener propiamente la situación de la respuesta que yo quiero, ¿no? El siguiente punto, bueno, además de, no basta solamente con que sean lógicos, sino también tienen que tener otras características. Deben de ser jurídicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener lógica, puedo tener mucho razonamiento, puedo adornarlo bien bonito, pero eso no va a ser suficiente. Tiene que estar completamente apegado a la norma, o sea, deben de ser jurídicos y deben de estar completamente relacionados con cierto tipo de aspectos, ¿no? Aspectos de aplicación de nuestras normas, del derecho. Decíamos que una de las partes más importantes que tenemos es la situación de decir, no solamente basta el derecho solito o no solamente basta el hecho solito, sino que tienen que ir de la mano, uno con otro, porque si no encuadramos el hecho en el derecho, tampoco nos va a servir de mucho. ¿Qué otras consideraciones se deben de tomar y por qué les explico todo esto? Se los explico porque ustedes van a formular un alegato. No nos vamos a meter a tanto problemático, un alegato corto y lo vamos a comentar el día viernes. ¿De qué lo van a hacer? Pues si ustedes consideran hacer lo que sería lo más ideal de su demanda, pensando que lleguemos hasta la fase de desahogo de pruebas y que lleguemos hasta porque lo hemos ido haciendo en el caso de la pericial y demás, en el caso de la testimonial, que lleguen a la parte de los alegatos, bueno, para que le vayan dando cierre a su asunto o a su procedimiento ordinario. ¿Qué otra consideración se debe de tomar aparte de la lógica y aparte de la cuestión jurídica? Bueno, pues aparte de eso, tenemos en cuanto a la parte de la valorización. Se tiene que hacer valer los alegatos de manera oral o de manera escrita. Eso ya lo habíamos comentado. Esto cuando hablamos entre una y entre otra, bueno, sabemos completamente que nos referimos a la forma mixta, ¿no? ¿Por qué? Y decimos, bueno, pero ¿por qué si se desahogan o se desarrollan o se exponen de manera verbal? Porque recuerden que todo lo actuado en la audiencia se va a tener que asentar de manera escrita, en una acta, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que tenemos una cuestión mixta. Y eso pues nos va a ayudar a puntualizar de una manera muy clara lo más importante o lo más relevante. Por eso hace rato también decía, ¿no? Decía, creo que su compañera Yerini ya hablaba un poquito acerca de la cuestión del resumen. Por supuesto, porque ya no se pone todo al 100%, ya lo que se hace es poner una situación más corta, una situación de resumen. Y la última consideración a tomar en cuenta que tenemos es la parte
de que la formulación de alegatos es un derecho, eso ya lo vimos, pero no solamente es un derecho, también funge como la parte de que el alegato es una carga, ¿sí? Y pueden decir ustedes, pues ¿cómo que una carga? Ah, bueno, pues sí puede ser una carga porque precisamente funciona así para la persona que los presenta. Obviamente, si los expresa en este caso el abogado básicamente solamente tiene la característica de ser un intermediario, ¿no? Sería como la palabra. ¿Qué quiere decir? Que bueno, es una cuestión representativa. ¿Para qué? Pues para hacerlo, pero al final de cuentas esta facultad o este derecho, esta prerrogativa, no es un derecho propio del abogado, es un derecho de las partes, pero solamente utiliza al abogado como un canal, como un medio para hacerlo valer. ¿Por qué? Pues porque el abogado tiene el conocimiento y tiene la preparación y tiene las habilidades, etcétera. Solamente y únicamente por eso. Entre otras de las consideraciones, bueno, encontramos otras consideraciones más bien. Claudia, ¿me podrías leer la consideración con inciso E, por favor? Sí, Miss. Los alegatos constituyen un acto procesal de la parte que éste desarrolla ante el juzgador. Propiamente, el juzgador es el destinatario de los alegatos, que están dirigidos a él para motivar su criterio, para impactarlo con el mejor conocimiento e interpretación de conjunto de todo lo actuado en el proceso. Perfecto. En este caso tenemos que los alegatos, bueno, ya sabemos que forman, digamos que parte de la práctica forense. ¿Por qué? Porque se llevan en la práctica, o sea, se llevan en la parte procesal, ¿no? Y se desarrolla ante el juzgador, ya sabemos que no es entre particulares, sino que ya se desarrollan ante el tribunal. El juzgador funge o tiene ya el carácter de ser un destinatario. ¿Por qué? Porque están dirigidos hacia él y la situación pues es para tener una estrategia de impacto, vamos a decirlo así, con un conocimiento propio y una interpretación de todo lo que se actuó durante todo el procedimiento. ¿Sale? William, ¿me podrías hacer favor de darle lectura a la parte número F? Claro que sí. Quien formula los alegatos tiene como objetivo que los hechos aducidos, las pruebas aportadas y el derecho invocado por él como parte o por quien lo representa procedan a una relación o no a una resolución favorable por haber sido acreditados los hechos por medio de las pruebas rendidas y por ser aplicables en sentido favorable las disposiciones que han invocado. Ok. No, Sí, así hasta sí. invocarlo, sí. En este caso, bueno, decimos que el objetivo, bueno, el objetivo primordial, pues era manejar la situación tanto de los hechos, de las pruebas y del derecho. Todo esto que ya se invocó dentro del procedimiento. ¿Para qué? Diremos, bueno, ¿para qué nos sirve todo eso? Pues no, simple y sencillamente para poder obtener una resolución favorable, dependiendo el interés, ¿no? De cada una de las partes. Y recordemos que todos estos hechos ya no son nada más mencionados porque sí, como en otras etapas procesales, ¿no? Como en el caso de la demanda o de la contestación, ¿no? Ya cuando llegamos a esta etapa, los hechos ya han sido acreditados con los respectivos medios de prueba. Y obviamente con eso, pues ya lo único que se hace es rescatarlos para que puedan ser aplicables de manera favorable o de manera positiva a lo que nosotros queremos. Esa es la única situación o la única parte, ¿no? de importancia. Tenemos la situación bueno, la otra recomendación o la otra cuestión a tomar en cuenta dentro de la formulación de los alegatos y es precisamente la parte de que estos alegatos también no solamente buscan convencer, no solamente buscan obtener una respuesta o un resultado favorable, no solamente eso, sino que también tienen otra vertiente. ¿Cuál es la otra vertiente? La otra vertiente es también combatir lo que dijo la otra persona. En este caso, la contraparte o la parte contraria, ¿no? De nosotros, ya sea que estemos del lado, digamos, del actor o del demandado.
Si estamos del lado del actor, bueno, del lado del actor, entonces sobreentenderíamos que buscamos refutar lo que dijo el demandado. Si estamos del lado del demandado, buscaríamos refutar lo que dijo el actor, ¿no? Y bueno, esto no solamente se hace en cuanto a lo que dijo, ¿no? La posición que tiene de actor y demandado, sino también tiene que ver con la parte de combatir tanto sus hechos como sus pruebas y hasta su fundamentación legal. Para eso nos sirve. Bueno, ya con eso nosotros entonces estaríamos por la situación de poder elaborar algún tipo de alegato, algún alegato que ustedes quieran responder. Yo les decía que una de las cuestiones más importantes es comprender la utilización. Confundimos porque generalmente los vemos con una manera mucho más, digamos que elaborada dentro de la materia penal. En la materia penal se tienen estructuras y se tienen formulaciones muy específicas y como con mucho lineamiento en cuanto a la formulación de alegatos. En el caso de la materia civil o en el caso de la materia civil se tiene un poquito, vamos a decirlo, con un poquito más de apertura en cuanto a esa parte. Ahorita déjenme ver porque, bueno, todavía nos falta el pase de lista. ¿Dónde lo van a encontrar? Tienen su pestaña, obviamente, en la plataforma. La pestaña se llama tal cual, es la pestaña de alegatos. Ahí van a hacer la formulación de su alegato y ya lo platicamos la siguiente sesión. Iba a buscarles, bueno, ahorita déjenme ver a ver si da tiempo, porque ya tengo 9:37 y sale 9:45 y todavía me falta pasarles lista, ¿no? Si ya no nos da tiempo, bueno, ya les diría que buscaran en su casa como para darse una idea, si es que no lo han visto, algún ejemplo de un alegato en audiencia civil, ¿no? Bueno, alegato en audiencia civil. ¿Por qué? Porque les digo que en el caso de la materia penal varía un poquito. La estructura, sobre todo, porque son un poquito más cerradas y, bueno, se pueden complicar. Imagínense, o sea, alegatos de 15 o de 20 minutos, si hablamos de solamente alegatos de apertura. Entonces, imagínense, no vamos a hacer 40 minutos cada quien de alegatos, ¿verdad? Entonces, no, nada más algo cortito que obviamente ustedes puedan expresarnos con respecto a su asunto. A ver, déjenme ver. Es que, bueno, hasta no nos dé tiempo, nada más unos 3 minutos y ya nada más para que tengamos una idea. A ver, déjenme, les comparto, a ver si ya aparece. ¿Me avisan, por favor, si lo escuchan? ¿Sí se escucha? Bueno, sí se escuchó. No, a mí me parece que todavía está cargando el video. Sí, mis todavía a mí igual me parece que Ver, está cargando. espérense. Bueno, espérenme más bien. Oiga, a mí yo tengo una duda en cuestión de las tareas. Dígame. Ve que igual dejó lo de la herramienta visual. Esa no la aperturó, ¿verdad? ¿Cuál herramienta visual? La de los artículos de la prueba, creo. Ajá, las No la finalidades de la prueba. aperturé. Está abierta, ¿no? No, profe, esa no la aperturó. A ver, déjenme ver. Ah, cierto. Ajá, del artículo 240, ¿no? Sí, Ok, no se preocupen, ya nada más de esa semana, déjenmelo. Se los aperturo hoy. Se los aperturo hoy para que podamos cerrar esa semana, porque esa está todavía en la de medios de prueba en materia civil, o sea que fue digamos que la pasada, ¿no? Entonces sí, se los aperturo nada más para que le den lectura. Es una herramienta visual para que le puedan dar lectura a la parte de fuentes de medios de prueba y ya, bueno, podamos cerrar como que esa parte.
Y ya en la siguiente de alegatos es donde está la tarea que vieron, bueno, la que tenemos que entregar hoy, que fueron la de las preguntas. Y bueno, esa ya cerró, porque creo que cerró a las, no sé, creo que a las 9 de la mañana, algo así. Y ya ahorita nada más les aperturo la formulación de alegatos. Les decía, como ustedes consideren necesario. Ahorita que terminemos, luego se los aperturo. A ver, déjenme ver, a ver si ya. A ver, creo que ya aparece, ¿no? ¿Sí se escucha? Muy bajito. Que ahí se puede leer. ¿Ahí se escucha igual? A cargo del señor Gabriel Artemo Quesorrubia Sanabria, de fecha 13 de octubre del 2016, en la posición séptima que se le formuló, es decir, donde se le preguntó que si era cierto que había dejado de pagar las mensualidades a que estaba obligado con motivo de este contrato, él contestó que sí era cierto, agregando que no tiene la información precisa porque la contadora es la que se encarga de eso. Es decir, desde octubre del año pasado, él aceptó haber dejado de pagar las pensiones a las que estaba obligado. Sin embargo, el día de hoy dice que ha dejado de pagar las pensiones a raíz de este problema. Es decir, este expediente se inició en enero de este año, por lo que es evidente que está faltando a la verdad del señor Casarrubias. Por otra parte, no existen en el expediente ni se ha desahogado documental alguna, a excepción de un documento que usted dio lectura hace un momento, que acredite que el señor Casarrubias ha pagado puntualmente con las mensualidades a las que está obligado con motivo del contrato de arrendamiento a que se contrae este juicio. En conclusión, solicitaría a su señoría que hiciera un análisis exhaustivo de todas aquellas pruebas que se desahogaron y que se les diera el valor legal que les corresponde y se resuelva conforme a derecho. ¿Es todo? Es todo. Gracias. Parte demandada, se le concede en este momento el uso de la palabra para emitir sus alegatos por un máximo de 15 minutos. Gracias, Adelante. Gracias. Empezando, solo para que conste que no obra en fojas prueba alguna que acredite que la parte actora realizó el requerimiento del pago de rentas. Por otro lado, con lo que respecta al alegato de la parte actora, manifestando que ya se había admitido que no se han pagado las rentas desde los medios preparatorios a juicio, hay que tomar en consideración que los medios preparatorios son para acreditar la existencia de un contrato. No entra así el negocio directo del litigio, que sería la falta de pago de rentas. Eso tendrían que hacerse valer en el presente juicio. Por otro lado, al actor corresponde probar como presupuesto de la acción de rescisión de contrato de arrendamiento por falta puntual de la renta, no solo la existencia del negocio jurídico, sino también que se presentó en la casa, habitación o despacho del arrendatario a fin de requerirlo del pago de las pensiones adeudadas, cuando no se señaló en el convenio domicilio para el cumplimiento de dicha obligación, toda vez que se trata de un acto positivo que debe realizar por disposición de ley y que por ello constituye un hecho en el cual se funda la presente acción. Esto que acabo de mencionar está resuelto ya en un criterio de jurisprudencia de rubro acción de rescisión de contrato de arrendamiento por falta de pago puntual de renta. Hechos constitutivos que deben probar el actor cuando no se señala lugar para el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque sí es cierto que la mora es una dilación injustificada en el cumplimiento de las obligaciones, también lo es que éstas deben de cumplirse de acuerdo a lo pactado. Y al no existir un contrato en físico de arrendamiento donde se pacte lugar de pago por disposición legal, más específicamente el artículo 2326 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, nos establece que la renta será pagada en el lugar convenido, y a falta de convenio en la casa, habitación o despacho del arrendatario. Todo esto se traduce que para antes de acudir a demandar la rescisión de contrato por falta de pago de rentas, cuando no existe lugar convenido de pago, hay que acreditar que el
arrendatario se constituyó en mora. Cuestión que no se ha hecho valer toda vez que no se han presentado pruebas de que se le fue a requerir de manera personal y directa en el bien del mueble arrendado el pago de las rentas. Lo anterior lo sustento con varios criterios de jurisprudencia que no es necesario repetirlos todos. Yo creo con el primer rubro, el rubro de la jurisprudencia mencionada al principio, la cual, repito, acción de rescisión de contrato de arrendamiento por falta de pago puntual de la renta, hechos constitutivos que debe probar el actor cuando no se señala lugar para el cumplimiento de la obligación, es más que suficiente. Aún suponiendo sin conceder que la parte actora tuviera derecho a reclamar las rentas adeudadas, aducen al pago tanto de la suerte principal de 3,000 pesos de renta, más el impuesto al valor agregado, lo cual es completamente erróneo. No pueden hacer valer en un juicio de arrendamiento el pago del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, fracción 3 de la ley del impuesto al valor agregado, la parte directamente obligada a hacer el pago de dicho impuesto ante las autoridades recaudadoras respectivas en materia de arrendamiento de inmuebles es el arrendador. Y aun cuando la ley en cita permite que se traslade el mencionado impuesto al arrendatario, es necesario que ello se haga en forma expresa y por separado para poder condenar al inquilino a su pago en el juicio de arrendamiento. Por tanto, si el arrendador no demostró con el contrato respectivo que la referida obligación fiscal se trasladó en forma expresa y por separado a su arrendatario, no es factible concluir que ésta debe ser condenada como obligado a su pago. Esto lo menciono en virtud del criterio de jurisprudencia. De rubro valor agregado, corresponde al arrendador el pago del impuesto relativo cuando se reclama en un juicio de arrendamiento y en el contrato no existe pacto expreso y por separado de su traslación al arrendatario. Concluyendo, señoría, al no existir acreditado la interpelación del pago de las rentas adeudadas por criterios de jurisprudencia, por criterios del derecho vigente, no están facultados para demandar directamente la rescisión. Pues no, deberían de haber demandado antes el pago de las rentas o acreditar que se realizó interpelación alguna por no existir pactado específicamente un lugar de pago. Eso es todo, su señoría. Gracias. Con los alegatos formulados por las partes. Perfecto. Bueno, les podría decir, vaya, que platiquemos un poquito del asunto. Bueno, ya vieron, es un asunto de Chihuahua, en donde obviamente lo que se está pidiendo, lo que pedía la parte actora, de hecho, si se dan cuenta con los puros alegatos, nosotros podemos darnos cuenta, como es un resumen de la parte de los hechos, de la parte de las pruebas, de la parte del soporte, de la petición y de contrariar al otro, nos damos cuenta completamente de qué es el asunto. Un asunto que nos habla de una rescisión de contrato. De hecho, si nos dimos cuenta, como que pusieron a sudar a la parte actora, porque la parte actora ya no sabía ni qué buscar, ¿no? Si se dieron cuenta, la parte actora generó un alegato de 2 minutos y tantos, ¿no? Y obviamente en el caso de la parte demandada, formuló como 5 minutos, no sé, de alegato. En este caso, bueno, alegó completamente bien. Si se dieron cuenta, también enunció la parte de la fundamentación, la parte de derecho, en donde decía, ok, si hay un incumplimiento de pago, pero lo que se debe de solicitar es pagar las rentas atrasadas, no solicitar una rescisión. ¿Por qué? Porque no reúne los elementos. Técnicamente un elemento del lugar, porque no había pactado el lugar entonces de acuerdo al código tenía que ser en el domicilio, o sea, en este caso en la parte del arrendatario, y no fue así. Entonces prácticamente como que sí debo, pero no pagué porque no sabía dónde y me tenían que venir a cobrar y no me cobraron. Ese era el argumento tal cual del alegato, ¿no? Y decía, bueno, entonces por esa parte lo que sí puedes pedir es que te paguen, pero no puedes pedir la rescisión, o sea, porque no reuniste este elemento o este requisito de acuerdo ni al código ni a la jurisprudencia. Y en segundo, le solicitaban la parte del IVA. Y fíjense qué cosa tan chistosa, ¿no? Cuando pues, el IVA es trasladable, pero siempre y cuando haya pacto, si no en automático tiene que ser por parte del arrendador. Entonces acá, si nos dimos cuenta, creo que había, con el alegato nos damos cuenta como de varias cositas en las cuales podemos deducir que tenía mucho más respaldo en todos los sentidos, en este caso la parte demandada.
¿no? Entonces, ya lo último, y lo vamos a continuar, ya nada más es un minuto donde se da la parte de la citación a sentencia y párenle de contar. Bueno, pues ustedes van a gestionar su alegato, obviamente su alegato meramente de cierre, ya nada más la parte de esto, nada más que dura unos 2-3 minutos, tampoco crean que gran cosa, ¿no? Nada más esa parte de eso. Yo les recomiendo que tomen en cuenta, puede ser demanda, pero obviamente tendría que ser como una parte más de defensa, pero sin tanto contrariar, o en su defecto, si gustan tomar la contestación de demanda que les hicieron a sus también no habría ningún problema. Nada más nos recuerdan de qué era el asunto, así 2-3 palabritas y generan su alegato. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No, No. mis, una. Perfecto. Ok, de volada, ya la senté, pero bueno, por si se me fue alguien. Alfonso no está, Yerini sí está, William sí está, Paloma sí está, sí, ¿verdad? Paloma, ya la vi, Jimena. En el caso de Claudia, en el caso de Juan Carlos no está, Emilio no está, Luis Ángel no está, Reina sí está, José Axel no está y Gabriela sí está. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Bueno. Sí, profe. Perfecto, para que ya no les esté pasando uno por uno, listo. Digo, no por otra cosa, pero ya nada más sí los molesto rapidísimo con que me aperturen sus cámaras, nada más para tomarles la evidencia y bueno, podamos salir. A ver, más déjenme busco mi cámara. Ahí voy. Ahí está. A ver, les tomo rápido. Ahí va. Ahí está, muchachos. Creo que ya quedó. Bueno, entonces si no tenemos preguntas, si no tenemos dudas, pues ya nos estaríamos escuchando el día viernes. Cuídense mucho y que tengan bonito día. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, cuídense mucho.